Claro, eso va pasando el tiempo y su estómago coge vacaciones. Y cuando usted está de vacaciones, si le llama a su jefe el día 14 de agosto para que se vaya a Argentina a resolver un problema de un desfalco de 8 millones de dólares, a usted le va a sentar como una patada en la boca. Bueno, pues eso mismo le puede pasar al estómago si usted está en periodo de tratamiento para adelgazamiento y se come una croqueta. Su estómago se va a rebelar. Todo su sistema intestinal se va a enfadar y usted va a pasar un rato fatal. Y probablemente a lo mejor se acerque porque le coincide ese día que tiene que ir usted a la consulta de la fundación y mira por dónde. Le va a contar usted a su médico el problema. Y su médico con una aguja se lo va a resolver. De aquí a lo que vamos a explicar ahora y la razón por la que yo, por lo menos ahora ya, no pienso que he perdido el tiempo cuando estuve en la facultad. ¿Por qué? Acabamos de ver cuál es un poco el corte del sistema digestivo y vemos que el sistema digestivo es un sistema que todo su sistema nervioso funciona de una manera independiente y muy libre del sistema nervioso central. Tan independiente como que, bueno, pues tiene más de 100 millones de neuronas intrínsecas, es decir, específicas del sistema digestivo. Luego, además, tiene una serie de neurotransmisores, independientemente de la acetilcolina y la noradrenalina, que funciona en todo el sistema orgánico, son intrínsecos suyos. Aparte de eso, tiene lo que se llama cotransmisores que enriquecen la respuesta nerviosa. ¿Qué pasa cuando tocamos directamente? Ahora entiendo. Cuando yo toco Samni, que es un punto específico del meridiano del estómago, tengamos en cuenta que cuando hablamos aquí de meridianos, en los distintos programas, todos los compañeros y el jefe, y decimos, bueno, el meridiano de estómago, o el meridiano de hígado, o el meridiano de intestino grueso, nosotros, como profesionales, no tenemos en el cerebro la idea del hígado como víscera solamente. No. Para nosotros, el hígado, bueno, para nosotros no, cuidado. Y para ustedes, porque el hígado lo tienen ustedes. Y ustedes tienen su meridiano. Todos y cada uno de sus meridianos. Independientemente. Además, esto no se trata de que si creo o no creo. Cuando hablábamos antes de lo del placebo, el otro día en la consulta de la fundación, cuando nosotros creemos, bueno, podemos provocar un choque, para que me cuenten luego los placebos. Sí, un choque, y le meto directamente a ese paciente o a ese paciente 20 sesiones de golpe. Y ese paciente evoluciona de una manera increíble. Ese paciente muchas veces, además, es curioso, esos pacientes a los que hemos tenido que hacer eso, a los que ha habido que hacerles eso, porque era necesario, había que moverlos, porque estaban amuermados. Entienden de otra manera. Incluso hay pacientes que te pueden llegar a tomar miedo, porque entienden que tú conoces exactamente su organismo y puedes directamente, cuando quieres, donde quieres y como quieres, hacer y ponerle donde tú quieres. Y eso no es brujería, Eso no es brujería. Entonces, a mí cuando alguna vez algún bobo dice que si creo o no creo, a mí me importa un bledo. Esto no se trata de creer, esto no es una creencia, esto no es una religión. Todos y cada uno de los meridianos los tiene usted en su organismo. Y hay de usted si no los tiene, cuidado. Porque le habrán hecho alguna cirugía y le han cortado algo.
Hay de usted si tiene usted un bloqueo en algún meridiano, en alguna corriente de un meridiano. Cuando estamos hablando de los órganos y de los meridianos, estamos diciendo que no es la representación del órgano como tal. Es decir, cuando pensamos en el hígado, yo no pienso en el hígado solamente como órgano. Yo pienso en el hígado con toda su trayectoria, que empieza en el dedo gordo del pie, sube, todo eso. Es más, por ejemplo, en vesícula biliar, además en medicina moderna, es habitual encontrarte con pacientes a los que se les ha quitado la vesícula biliar. Y yo tengo, yo no, todos nosotros tenemos puntos de la vesícula biliar, pero concretamente uno en el que se llama IMUR, en el que funciona una vesícula como tal. Ahí está la vesícula, ahí está en el pie. Entonces nosotros no contemplamos, no consideramos el meridiano cuando hablamos aquí de un meridiano y decimos de un órgano, no estamos hablando, no nos quedamos solo en las hojas, no nos quedamos solo en ese órgano. Contemplamos el órgano con todo su recorrido, puesto que tiene una antena que es un meridiano, una carretera, por donde manda la energía y la recibe. Depende de en qué circuito esté, qué nivel sea, si es primero, segundo, tercero positivo o primero, segundo, tercero negativo, a los niveles a los que funciona. Si es de entrada o si es de salida. Ese es su esquema. Entonces, cuando hablamos aquí de los fármacos, antes hablábamos de lo del vino, esa parte del poema que les he recitado. Y aquí hablamos de los fármacos, Y parece que como que le tenemos declarada la guerra a los fármacos. No es que le tengamos declarada la guerra a los fármacos, es que tenemos que saber exactamente con qué estamos jugando y a qué estamos jugando. Ahora, ya hay una guerra increíble, ahora mismo hoy me comentaba el compañero Pedro, me comentaba que dice, ahora el gobierno parece ser que quiere desterrar los fármacos que no son útiles. Y claro, mi pregunta, digo, oye Pedro, ¿y cómo vamos a definir eso? ¿Cómo vamos a saber cuáles son los fármacos útiles y los inútiles? Porque esto es difícil, ¿no? Porque está claro, y estamos todos de acuerdo, que es una sangría lo que hay con el tema de los fármacos. Estamos viendo qué es lo que hacen los fármacos. Aquí hemos defendido siempre que, evidentemente, cuando hay que utilizar un fármaco de una manera urgente, de una forma puntual, para resolver un problema exacto en un momento y directamente, para luego ir a la causa, puesto que el 95%, si no más, de las enfermedades son síntomas. Entonces aquí, cuando ahora seguiremos, no se preocupen que el tema del estómago, del aparato gastrointestinal, seguimos con él, ¿no? Pero cuando vemos que aquí lo que se pretende, cuando hablamos, hoy tenemos la metoclopramida. Bien, este aumenta el vaciado gástrico. Entonces, ¿qué pasa? Porque una de las patologías que tiene el tubo digestivo es la distensión, puesto que el sistema neuronal, el sistema nervioso, las glándulas que me rodean, toda la pared enteral, toda la pared intestinal, desde el esófago hasta el recto, pasando por el intestino delgado, intestino grueso, el duodeno, estómago, tienen 3 formas de reacción: mecánica, química y térmica. Mecánica en cuanto a la distensión, en cuanto al aumento de presión. Química en cuanto a la alteración de pH o a la alteración de pH, que es la acidez o la basicidad. Cuando sube el pH, ya está básico, y se estimulan las glándulas secretoras de ácido para regular ese pH. Térmica, evidentemente, pero curiosamente, cuando hablamos en medicina natural
de los tres fogones, en el sentido de que abajo es donde tiene que estar caliente y arriba tiene que estar frío, la cabeza tiene que estar fría, ¿no? Cuando se invierte ese sentido, tenemos patología automáticamente. Pero es curioso, es curiosísimo. Por eso les decía, lo que uno descubre cuando estudia estas cosas y vas cruzando datos. Entonces, si tenemos, y está descubierto porque está en los libros, tenemos unos termorreguladores a nivel del sistema intestinal. Y nosotros, hay patologías que nosotros, las diarreas de un enano, de un niño, bueno, pues con esa cosa de calentar el pelo de las señoras, ¿cómo era? El secador de pelo, en la tripilla, debajo del ombligo, calientas y le resuelves el problema. Entonces, ya en los adultos lo resolvemos, pero también básicamente tenemos que poner ese calentador que está de abajo. Ese calentador tiene que estar funcionando y tiene que estar caliente, porque está trabajando con líquidos y no puede estar frío, necesita su calor. Y entonces descubrimos que hay termorreguladores, es decir, que tienen que analizar constantemente la temperatura de la zona del intestino en la que están trabajando. Y esos termorreguladores se alteran, dan información a médula espinal y esa información luego se traduce en una producción o una inhibición o un aumento de la secreción o una corrección en cualquier sitio a nivel glandular. Luego es claro que si hay esos termorreguladores por algo será, ¿no? Luego entonces ya estamos empezando a cruzar datos, ¿no? Ya estamos empezando a ver que la teoría esa de primero fue el campo y luego el castillo, que es la medicina moderna, ya empieza a tener algún tipo de visos de realidad. Y ya podemos empezar a acercarnos de una manera científica, con las cartas en la mano, jugando las reglas que pretenden que juguemos y hablando el mismo idioma. Puesto que, claro, hombre, evidentemente yo a ustedes no les voy a aburrir con el esquema, digamos, técnico o bioquímico o tal, pero, claro, a mí automáticamente se me ha abierto una puerta inmensa para poder razonar de una forma científica y tal y como pretenden que se les expliquen las cosas. Bueno, perfecto, se me acaba de abrir una puerta increíble. Y entonces, en este sentido, hombre, no es que vaya a colgar yo mi título, porque está muy bien donde está en el suelo, está perfecto. Puesto que ya siempre he dicho que a mí lo que me importa es la cuenta de resultados. Y a mí el título solo me lo dan mis pacientes. Pero bueno, de algo me servirá, si por lo menos podemos acercarnos en el idioma de los brujos de la tribu, puesto que fíjense que nosotros aquí, bueno, todos y cada uno de mis compañeros, el último mono soy yo, bueno, pues hablamos de una forma coloquial, directa, sencilla, natural, y parece que nuestros pacientes de la Fundación parece que nos entienden algo. De hecho, los pacientes, bueno, pues van entendiendo, incluso hay veces que ya vienen con patologías que ellos, como nos han oído hablar, lo entienden. Ustedes, cuando... Bueno, me pasa a mí, soy médico, lo que pasa es que, claro, yo soy médico, manejo el idioma de la tribu, porque además yo tengo que estudiar, para preparar sus programas, tengo que estudiar, claro, y manejo el idioma, evidentemente. Pero... yo alguna vez, cuando he estado, pues no sé, con algún familiar o con algún paciente de la Fundación, que hay que ir al hospital y hay que ir a defender su esquema, ¿no? Entonces, yo oigo hablar al brujo, yo les llamo los brujos de la tribu, y empieza a hablar en suajili, solo para que yo lo entienda. Y claro, cuando le digo, mira, si es que tienes que explicárselo a este señor o a esta señora,
que es o el marido o la mujer del enfermo, y tendrás tú que explicárselo a él. Yo ya entiendo, yo ya sé de qué va esto, pero no hagas que yo se lo explique, no me hagas a mí trabajar. ¿Pero por qué? Entonces, cuando alguien se pone a hablar en plan técnico, esos médicos alópatas, especialistas en medicina idiopática, lo de la idiopática, quedamos que no había nada que ver con la idiocia. La idiopática es causa desconocida. Y es curioso que, además, ya les digo, en todos y cada uno de los aspectos es causa desconocida. Sí, o sea, esto vamos revisando y todas las patologías, causa idiopática. Y cuidado, aquí más de una vez hemos leído los efectos de algún fármaco y no se conoce, no se sabe qué es lo que podrá hacer después. Entonces, en el tema volviendo al tema del vino, que el vino, cuidado, el vino es fabuloso, como todo en su justa medida. Porque independientemente de que por el alcohol que tiene, alegra el corazón, tiene una serie de productos que van muy bien para el sistema digestivo. Por ejemplo, tienen tanino. Tanino es astringente, pelea contra la diarrea. Entonces, habríamos trazado, digamos, la parte negativa del vino en cuanto que, bueno, pues eso, los disfraza de machos como por arte de magia. Y entonces son bravucones hasta que el vino se acaba. Pero luego tiene otra faceta, cuando dice, pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro, y tiene brillando el alma, que no le falta a un amigo ni noches para gastarlas, que cuando tiene una pena siempre se nota en su cara, que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. Tómense los fármacos tal y como son y donde están. Beban el vino por vino y beban el agua por agua. Ustedes deciden. Buenas tardes y hasta pronto.